Hola, ¿qué tal? Espero todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión te voy a compartir una nueva historia que nos hizo llegar un suscriptor desde el estado de Veracruz, México. Como siempre espero sea de tu agrado. Desde los 15 años de edad, me comencé a desempeñar como albañil. Primero como ayudante de mi padre, quien también tenía el mismo oficio que yo, y por ende lo aprendí de él. La verdad es que siempre tuve mucho interés en todo lo que tenía que ver con la construcción. A decir verdad, solo terminé la secundaria para así adentrarme por completo al trabajo y al mundo de la albañilería. Como es bien sabido, es un trabajo muy pesado y desgastante. En temporadas había mucho, pero en otras ocasiones se terminaban las obras poniéndose muy difícil para lograr conseguir de nuevo trabajo, por lo que era necesario salir fuera de la ciudad, muchas veces al estado de Puebla o Yucatán. Ya para la edad de 25 años, era muy bien conocido por los arquitectos, al igual que por los encargados de obras que me recomendaban para trabajar fuera, así como también para hacer trabajos especiales. No quiero presumir, pero la verdad es que siempre me distinguí por los trabajos que hacía, por eso me seguían recomendando. Mi primo Daniel era mi ayudante, pues para ese tiempo, como quien dice, yo era el encargado. Mi primo siempre fue la persona que más confianza me daba para cualquier trabajo que hacía. Éramos compañeros de parranda, como todo joven a esa edad. Además de que le gustaba trabajar conmigo, porque le pagaba bien, decía. Era un tipo muy trabajador, obediente y responsable, aunque le gustaba mucho el aguardiente, pero nunca faltó a su trabajo, como ya dije. Aún recuerdo muy bien que fue en el mes de abril del año 2001, cuando pasamos por una mala racha de trabajo. Estábamos por terminar de forrar unos baños, y la verdad no se veía muy claro lo que íbamos a hacer, por lo que decidimos tomarnos unos días de descanso en lo que encontrábamos algún otro trabajo. No nos preocupaba mucho, pues los dos teníamos nuestros ahorros, pero antes de todo eso, teníamos que terminar con nuestro encargo. Se llegó el último día para entregar los terminados de dichos baños, sacar todo en limpio y recoger la basura. Esto era en un terreno algo retirado de la ciudad. Por aquellos días apenas empezaba a lotificar esa zona. Como quien dice, era puro monte. Eran las primeras casas que se empezaban a construir, pero donde estábamos trabajando nosotros, específicamente sería una vecindad, con varios departamentos pequeños. Esa noche ya solo quedábamos mi primo Daniel, el eléctrico y yo, quien aún se encontraba colocando las últimas cajas de apagadores, así como las conexiones eléctricas de la propiedad. Por la parte de atrás, como mencioné, era puro monte y todo a su alrededor también. Lo que sí era que ya se contaba con luz, y por obvias razones era un lugar agradable para trabajar. Algunos de los demás albañiles, que habían comenzado la obra desde los cimientos, contaban algunas anécdotas de que en ese lugar asustaban, cosa que nunca tuvimos la oportunidad de presenciar mi primo Daniel y yo, ya que nosotros habíamos llegado un tiempo después, solo para forrar los baños, pegar azulejos, colocar tazas y los lavamanos también. Era un lugar muy tranquilo para nosotros, y sabiendo que sería nuestro último día, decidimos junto con el eléctrico cooperarnos para comprar una botella de tequila, como también algo para comer. Esto como despedida y en celebración de haber concluido otro trabajo sin ningún percance aparente. Así lo hicimos. Mandé a Daniel a comprar al pueblo, quedándonos el eléctrico y yo en la obra, dedicándonos de lleno a platicar todo lo que habíamos vivido en los meses que coincidimos trabajando ahí. Él decía que era de fuera y que pronto se casaría. Temas de todo tipo abordamos esa noche, cuando de pronto sonó mi celular. Era una llamada del patrón, el dueño de la casa. Me dijo que lo disculpara, que no podría llegar con el dinero de la semana y que si por favor podía quedarme en la propiedad para vigilar algunas cosas y muebles que por la tarde habían llegado.
asegurando que por la mañana a primera hora estaría ahí con mi dinero, que me daría para el refresco, como se dice comúnmente aquí en México, cuando alguien te hace un favor. Por lo que no me pude negar. Le dije que no había ningún problema, solo que tuviera en cuenta lo de las comidas y la velada, porque me quedaría con mi primo para cualquier cosa. El patrón me dijo que no había ningún problema y así quedamos. Como ya dije, eran departamentos ya terminados, bastante cómodos para quedarse a dormir esa noche. En un rato más llegó Daniel con las cosas, y antes que nada nos pusimos a cenar. Le comenté que si me podía hacer el favor de quedarse a velar conmigo, pero que si no podía me dijera, para así poder buscar a alguien más. Me dijo que no había problema, que él se quedaba conmigo. Terminamos de cenar. Nuestro compañero el eléctrico se despidió ahora sí de nosotros. Estábamos ya medio entonados, así que le dije que se quedara y que si podíamos cooperar para otra botella. Pero muy serio me respondió que no era buena idea el quedarse a velar ahí, diciéndonos que tuviéramos mucho cuidado, porque él una vez se había quedado para adelantar su trabajo, como 2 meses antes a esto, pero que lo habían espantado muy feo. Nos dijo que durmiéramos los dos en un solo cuarto, que pasadas las 12 de la noche no saliéramos para nada de ahí, especialmente al patio, donde estaba el jardín que daba como referencia hacia el monte. La verdad es que no lo tomamos muy en serio, solo le dijimos que no se preocupara, que haríamos todo lo que él nos decía. Se fue y nosotros nos quedamos platicando un poco de lo que nos había dicho el eléctrico, a lo que Daniel agregó que solo nos quería asustar. Ya recostados en unas colchonetas que había en uno de los cuartos, así pasamos un rato hablando de todo lo que habíamos hecho en el tiempo que estuvimos trabajando ahí. Daniel me comentó que había herramientas que a veces aparecían en lugares diferentes de donde él las había dejado. Esto a plena luz del día. Yo nunca hice caso a este tipo de cosas, porque en una obra nunca faltan los bromistas que se la pasan haciendo maldades a los demás compañeros. Después de un buen rato de plática, nos quedamos dormidos con un pequeño radio encendido que ahí teníamos. De un momento a otro, me despertó con un sobresalto el sonido de la estática que los radios producen cuando se les va la señal o empiezan a fallar las emisoras. Me levanté y traté de acomodar la antena, pero todo resultó sin éxito. Mejor lo apagué y me volví a recostar. Pero después de unos minutos más, me levanté nuevamente, ahora por el extraño sonido del rechinar de las puertas de los departamentos de al lado. Era una construcción de 2 plantas. Nosotros nos encontrábamos en uno de los cuartos de abajo. Pensé de momento que sería tal vez el viento que estaba provocando el sonido. Por si las dudas me levanté y fui a dar una revisada afuera, pero extrañamente todas las puertas estaban cerradas. Se me hizo muy extraño, pero no me dio miedo. Pensé que sería una mala jugada de mi imaginación solamente. Entré al cuarto, me acosté de nuevo, cuando de la nada me volví a despertar de nueva cuenta, al escuchar un fuerte golpe en la parte de arriba, como si alguien hubiera brincado en la losa a propósito para hacer aquel ruido. Ahora Daniel también se había despertado, del duro golpe que hasta las ventanas se habían estremecido. Me dijo con una voz muy baja: Primo, ya se metieron. Márcale a la policía. Estamos solos y no tenemos nada con qué defendernos. De inmediato tomé mi teléfono para llamar, pero en esa parte fallaba la señal. Intenté llamar de nuevo segundos después, pero la señal no era suficiente aún, por lo que con un poco de miedo, decidí salir cuidadosamente para recibir más señal, y así fue como logré llamar a la policía. Estos me dijeron que vendrían en camino muy rápido, pues al darles el nombre del patrón, de inmediato tomaron la orden, ya que él era una persona de dinero, así como muy conocida en la zona. Me volví a meter al cuarto quedándonos muy quietos y sin hacer ruido, esperando a que llegara solamente la policía. Arriba se seguían escuchando aquellos ruidos, como si movieran cosas o tiraran canicas. Quizás serían piedras, no lo sé, pero arriba no había nada. Todos los muebles, así como las herramientas de trabajo que habían dejado, estaban en la parte de abajo. Arriba estaba todo completamente vacío, limpio, sin ningún objeto ahí.
Pasaron como 30 minutos aproximadamente. Aún se seguían escuchando aquellos extraños ruidos. La verdad estábamos muy asustados ya, pues la delincuencia y los robos en esa zona eran muy comunes. Cuando de pronto escuchamos el sonido de la sirena, sabíamos que era la policía. Al llegar con la patrulla alumbraban hacia adentro del terreno. Salimos, abrimos el portón para dejarlos entrar. Rápidamente se bajó el comandante junto con otros 2 policías que venían con él. Nos preguntaron qué era lo que ocurría y le explicamos la situación. El comandante junto con sus acompañantes subieron a la segunda planta, nosotros atrás de ellos para ver quiénes eran los responsables de aquellos extraños ruidos. ¿Cuál sería nuestra sorpresa al llegar? Que al revisar todos y cada uno de los cuartos, departamentos y bodegas, no encontramos nada. Fue algo sumamente extraño, ya que nosotros habíamos escuchado claramente cómo caminaban y movían las cosas. El comandante me pidió el nombre mío, y el de mi primo también, para tener referencias para su reporte. Sus compañeros tomaban fotos del lugar. Nos encontrábamos ya en la planta baja, cuando de pronto se volvió a escuchar aquel fuerte golpe en la azotea. Rápidamente los policías sacaron sus armas, y sin pensarlo corrieron hacia arriba. Tras ellos nosotros algo nerviosos y confundidos, por ver qué ocurría. Le decía en voz baja a Daniel, que no se separara de nosotros viera lo que viera. Al llegar a la planta de arriba, vimos cómo los 2 policías estaban observando y apuntando hacia las matas de café que daban hacia atrás del terreno. El comandante les dijo que qué era lo que habían visto. Uno de ellos respondió que había visto que un individuo corría de entre los barandales de arriba y se desplazaba rápidamente hacia el monte. El otro de los policías, más asustado, se persinó diciéndonos que esa persona no era cosa buena, que lo mejor era rezar y no hacer caso. El comandante riéndose le dijo que no fuera ridículo, que esas cosas no existían y que fueran tras él, que eso no se iba a quedar así, que podría ser un maleante peligroso y lo tenían que encontrar. En la parte de atrás el monte era muy extenso, aún no había otra construcción ahí. Daniel y uno de los policías se quedaron en la patrulla dentro del terreno para cualquier cosa que se pudiera suscitar. El comandante, el otro policía y yo nos dirigimos hacia donde se había visto correr a esa persona. Al meternos al monte yo seguía pensando que quizá era algún tipo que quería robarse alguna de las cosas que se tenían guardadas ahí, herramienta o alguna pieza de los baños. Seguimos adentrándonos por la maleza. Se comenzó a escuchar a gente que caminaba alrededor de nosotros. El policía y el comandante decían una serie de injurias, así como también advertían que iban a disparar si seguían corriendo, pues frente a nosotros se veían cómo las plantas de café se movían. Yo estaba tranquilo hasta ese momento, pero sentía que en cualquier instante aparecerían los delincuentes o quienes estuvieran detrás de todo esto. Era ya de madrugada para aquel momento. Hacía bastante frío, aunque por la tensión y los nervios yo no lo sentía mucho. Todos esperábamos que fuera más de una persona, así que nos manteníamos en alerta, pensando que podrían tener armas. El comandante soltó un disparo al aire. Todo quedó en silencio por unos instantes. Cerca de ahí había un pequeño arroyo, al cual habíamos llegado, ya que nos habíamos alejado un poco ya del terreno. No se podía ver nada extraño, pero decidieron empezar a recorrer más allá, por lo que el comandante ordenó al policía que regresara y trajera la patrulla para poder alumbrar un poco más el área. Lo hizo y después de algunos minutos, trajeron la camioneta junto con Daniel. Era un camino pequeño donde solo cabía un carro. Se adentraron hasta donde más podían llegar. Dejaron prendidas las luces de la patrulla, mientras ellos hacían un recorrido por el lugar. Se alejaron un buen tramo de nosotros. Tanto Daniel como yo no decíamos nada. Estábamos en completo silencio esperando qué ocurría. De pronto se escucharon disparos hacia la dirección donde se habían ido los policías. Daniel intentó correr hacia allá, pero lo tomé del brazo y le dije que no fuera, que no era buena idea, que debíamos esperar ahí. Se volvieron a escuchar disparos acompañados de gritos de uno de los policías. Esto nos puso aún más en alerta. Sabíamos que algo no andaba bien. Tomamos piedras y un pedazo de varilla que encontramos por ahí, para tener algo con que poder defendernos.
A lo lejos se veía venir a uno de los policías, quien venía corriendo solo. Al verlo de cerca miramos que se encontraba muy asustado y sofocado, con la ropa rasgada del torso. Este solo nos dijo muy apenas pudiendo hablar, que no nos acercáramos más, que el comandante se había quedado tirado por allá. Mi compañero está muerto, dijo, esto con una voz entrecortada, y diciendo repetidamente que el comandante necesitaba ayuda urgente. Se metió a la patrulla y pidiendo ayuda por el radio, solo escuchábamos que decía palabras en clave, de igual manera repitiendo una y otra vez que aquellos no eran hombres normales, que vinieran rápido por favor. Se bajó de la camioneta ya más tranquilo un par de minutos después, nos dio un arma a cada uno de nosotros y nos dijo que estuviéramos muy al pendiente. Yo le pregunté que qué era lo que había ocurrido, pero solo me dijo que aquello no era normal. Nos dijo que cuando estaban dentro del monte, un pequeño hombrecito de baja estatura se había abalanzado sobre ellos. Primero el comandante, quien al ver esto, cayó fulminado de un infarto, o al menos eso se suponía al principio. El otro compañero había muerto al recibir un disparo del mismo comandante, quien en su desesperación de sentir que aquella cosa se le venía encima, soltó algunos disparos al aire, alcanzando uno de estos al otro policía. Todo esto nos lo contaba con lágrimas en los ojos. Daniel y yo estábamos atónitos, casi mudos, pues no sabíamos qué decir. El policía también nos contó que cuando venía corriendo escapando de aquella cosa, sentía como en la espalda le daban piquetes como si pequeñas agujas lo tocaran, así como también podía escuchar pequeños lamentos que al parecer eran de un anciano, mismos que se dejaron de escuchar mientras se acercaba a la luz de la patrulla. También nos platicó que aquel pequeño hombrecito tenía una vestimenta antigua como de la época colonial, completamente de color negro. Este tenía cara de anciano. Todo esto, a decir verdad, al principio no le creíamos nada, pero al ver la desesperación con la que nos lo contaba, terminamos por deducir que todo lo que nos decía era muy real. En cuestión de algunos minutos llegaron otras 2 patrullas repletas con elementos de la policía, junto con una ambulancia también. Atendieron al policía herido que se encontraba ahí con nosotros, mientras que los demás se adentraron al monte para el auxilio del comandante y revisar al otro elemento con la esperanza de encontrarlo con vida. Por nuestra parte nos retiramos del lugar para volver adentro del terreno donde ya se encontraba el dueño con su esposa. Tras el alboroto en aquel lugar, se le había avisado a este que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo ahí. Al verme me preguntó que qué estaba ocurriendo. Solo le comenté que un loco había intentado robar los departamentos y que había salido a esconderse en medio del monte, que durante la persecución al parecer había herido al comandante y a un policía. El patrón me dijo que me fuera para mi casa, pero como ya era de madrugada, dijo que cargara mi herramienta así como mis demás cosas en su camioneta, pues él nos llevaría a la casa. Al llegar y tratar de descansar por obvias razones no pude dormir. Al día siguiente regresé a los departamentos para quitar unas juntas que había dejado en los azulejos de los baños y que por todo el alboroto de la noche no había podido quitar. Ahí se encontraba ya el eléctrico, además de algunas personas que habían ya comprado algunos apartados. El patrón se acercó para preguntarme que qué era lo que había visto yo, ya que uno de los policías estaba gravemente herido en el hospital, pues la bala había penetrado en el estómago. Por su parte, el comandante solo había sufrido un ataque de pánico. Estaba fuera de peligro. Días después a todo esto, nos llamaron a declarar a mi primo Daniel y a mí. Por fortuna, el comandante y el policía herido se recuperaron de todo aquello. También tuvieron que rendir su declaración. A lo demás de aquel pequeño hombre extraño, nunca supieron darle una explicación lógica. Incluso el comandante se negó a dar su declaración y nunca más se volvió a hablar del tema. Esto fue algo que, si bien no fue muy aterrador, pero sin duda sí una experiencia de algo que jamás podré olvidar. En la actualidad ya no queda monte en ese terreno, más bien está construida una casa muy bonita. Solo espero que ya no ocurra nada paranormal por ahí.